Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí conectada con ustedes. Bienvenidos a este espacio de esta clase muestra sobre homeschool. No sé si alguien me puede decir si me están escuchando bien, si ven la presentación. Listo, gracias. Bueno, bienvenidos a este espacio. Como se ha promocionado durante estas semanas, esta clase vamos a hablar sobre mitos y verdades del homeschool. Pero antes de empezar a hablar de todo eso, me presento. Mi nombre es Viviana Espinosa. Soy creyente hace como 28 años. Además, soy psicóloga y soy mamá homeschool. Y me alegra mucho que estén todos ustedes acá conectados porque sé que como yo nos hemos hecho muchas preguntas acerca de este tema y encontramos información en muchas partes, pero a veces no es una información que sea completamente clara o que esté dirigida a padres creyentes. Entonces, nos surgen muchísimas dudas y a veces no sabemos realmente en dónde podemos encontrar información que sea veraz, que podamos aplicar y cómo aplicarla. Entonces, una de esas preguntas es, bueno, ¿cómo empezamos? ¿O qué les voy a enseñar a mis hijos? ¿O cómo me voy a organizar para poder hacerlo? Y uno de los temas que nos preocupa mucho, que es el tema de preguntas de personas, de amigos, de familias, es cómo socializamos o muchas veces ya cuando estamos en el proceso, cuando vamos a empezar, nos preguntamos, bueno, yo como mamá o como papá, ¿seremos capaces de hacer homeschool? ¿Será que necesitamos cursos adicionales o necesitamos tener educación, asociarla no sé, a una licenciatura o ser psicólogos o ser educadores para poder hacer homeschool? Entonces, creo que todas estas preguntas las vamos a poder resolver a lo largo de este curso. Y em, hoy en esta clase en especial vamos a hablar sobre algunos mitos y verdades de homeschool. Vamos a aclarar algunos temas que, que podemos escuchar o que podemos haber leído o gente que nos ha dicho sobre estos mitos. Pero antes de eso, quiero conocerlos un poquito y quiero que vayan pensando. Acá hay unas imágenes de unos animales, pero pueden escoger los que se le vengan a la mente. Quiero que nos presentemos y que me digan ustedes qué tipo de mamá se considera. Acá hay una gallina, una osa, una leona. Entonces, ¿qué tipo de mamá se considera? Y voy a empezar yo para que puedan entender un poquito la dinámica. Yo me considero una mamá gallina. ¿Por qué me considero una mamá gallina? Porque una mamá gallina puede coger a todos sus hijitos y meterlos debajo de sus alas y puede cuidarlos y además sus hijitos van detrás de ella todo el tiempo. Entonces, considero que mis hijos van detrás mío todo el tiempo. Mis hijos, como les decía, pues mi nombre es Viviana Espinosa, para los que no se han conectado. Soy psicóloga, soy creyente y soy mamá homeschooler desde hace 6 años. Y mis hijos tienen 16, 11 y 3 años. Entonces, creo que tengo hijos en todos los grados escolares. Entonces, quisiera alguno de ustedes que se anime a presentarse, nos cuente, bueno, ¿se considera un papá o una mamá? Puede ser de estos animales o de otros animales. ¿Y cuántos hijos tiene? Alguien que se anime. Familia Calle. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos acá conectados con mi esposo. Mi nombre es Patricia Anchicoque. Me considero, bueno, primero que todo, muchas gracias al Padre por este espacio y a ustedes por este espacio tan valioso. Me considero una mamá leona, le estaba diciendo yo a mi esposo, leona tigresa, porque digamos que por eso mismo es que estoy acá, porque eh,
mi objetivo es como defender a mi hijo. Solo tenemos un hijo, tiene 11 meses, ya va a cumplir en estos días. Entonces es como eso, como poder defenderlo de tanta ataques del mundo que hay hoy. Entonces, pues, digamos que qué mejor forma que poder instruirlos y poder educarlos. Entonces, eso voy a ver mi esposo que... Entonces yo soy de León. No, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. ¿Alguien más que se quiera animar a presentarse? Erika. Mi nombre es Erika. Yo tengo Sí. 4 hijos, de los cuales hago homeschool con 2 de ellos, los más pequeñitos. Y pues yo me considero una mamá oso, creo, porque igual, yo creo como muchos que estamos aquí hoy, pues queremos guardarlos, queremos protegerlos, queremos defenderlos, aunque definitivamente pues hay alguien más que los ama más que nosotros, alguien más que los protege mejor que nosotros, pero, pues bueno, si los tenemos aquí es el regalo precioso del Señor, pues tenemos que, procurarlos lo mejor posible, ¿no? Que esas flechas sean unas flechas, dirigidas, ¿no? Al mundo, que sean unos seres que son, que son productivos en este mundo, ¿no? Que son esos obreros que se necesitan hoy cada día en estos tiempos, ¿no? Y pues, sí, eso, creo que yo soy mamá oso. Ok. Gracias, Erika, por compartir. Melissa. Shalom, ¿cómo están? Hola, Melissa. Bienvenida. Gracias al Eterno por esta bendición. De hecho, yo veía a los tres y me siento identificada con todos. Como decías tú, está esa parte de nosotros como madre de querer protegerlos, ¿sí? Bajo nuestras alitas, que no se mojen, que no tengan frío, pero también está esa parte león en la cual no, cuando no lo tocan, sale ese como... Y también esa parte de oso, de ser una madre osa, entonces me siento identificada con los tres. Tengo 3 hijos, la mayor tiene 17 años, la otra tiene 14 y mi niño varón tiene 11 años también. Entonces, estoy, de hecho, hace un tiempo atrás pidiéndole al Señor que me diera las herramientas, que me diera las estrategias, porque hace como 2 meses más o menos, mi hijo le hizo una pregunta en la escuela a otro compañerito que había escuchado que al niño le gustaban los niños. Entonces mi niño fue y le preguntó, ¿es verdad que a ti te gustan los niños? Y por eso me suspendieron al niño, solo porque hizo esa pregunta. Okay. Entonces estaba como pidiéndole al Señor dirección respecto a eso, porque sabemos que nuestros hijos están siendo adoctrinados y bombardeados de una manera terrible. Entonces es una bendición poder eh, tener esta charla en la cual, como tú dices, hay muchas personas que te dicen una cosa, otras que te dicen otras, y realmente tú no sabes ni a quién creerle. Entonces, estoy dispuesta aquí a escuchar, a aprender, para conforme el Señor me lo permita, así pues, con la ayuda de Él, tomar la decisión de sacar a Emily, que va a primer año de high school, y Enzo va para sexto grado. Entonces, nada, muchísimas gracias. ¿Alguna respuesta me faltó? Creo que respondí No, todo, ¿cierto? muchas gracias por responder. Sí, respondiste todas las preguntas. Gracias. Bienvenidos. No sé si alguien más quiere participar. No veo más manos levantadas. ¿Alguien más quiera responder? Veo varias personas conectadas, no sé. Último llamado, ¿quién se anima a responder que se considera una mamá o un papá? O que nos cuente un poco de cuántos hijos tienen. Bueno, están muy tímidos hoy. Entonces, bueno, como les decía al comienzo,
En esta clase muestra vamos a hablar sobre mitos y verdades de homeschool. Algunos de estos temas los vamos a profundizar en las clases de esta materia que se llama orientación al homeschool. Pero voy a tratar de hablar un poco sobre estos mitos y verdades. Escogí como los más relevantes y como los más nombrados, las preguntas o los temas más nombrados o las cosas que nos dicen más seguido sobre el tema de homeschool y sobre nuestros hijos que hacen homeschool. Permítanme acabar. Hacer homeschool es muy costoso. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer homeschool, una de las cuestiones que nos preocupaban o que empezamos a averiguar, a investigar, era el costo, cuánto nos iba a costar. Y este costo es muy relativo. Hay plataformas, hay currículum que están en cualquier presupuesto, ¿sí? Hay unos que nos pueden parecer a nosotros muy costosos, pero que se acomodan al presupuesto de las familias. Pero la ventaja, me pasé. La ventaja del homeschool es que podemos hacerlo de acuerdo a nuestro presupuesto, de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque podemos hacer homeschool con recursos que son fáciles de encontrar y de comprar o incluso con materiales reciclados o de segundo uso. Entonces, yo a lo largo de estos 6 años que hemos hecho homeschool, he utilizado diferentes materiales, sobre todo materiales de segundo uso, o sea, currículums o libros que me han heredado o que he encontrado, que he comprado de segundo uso, o incluso materiales que buscaba en internet, videos de internet, plataformas gratuitas en internet, pero sé también de muchos materiales que son de bajo costo o que pues para mí podrían ser de mayor costo porque tengo 3 hijos, pero que para otras familias pues se acomodan a su presupuesto. Incluso dependiendo de la modalidad que usemos de homeschool, podemos enseñar con las cosas cotidianas que tenemos en la casa. No es necesario pues tener un espacio muy amplio, tener muchos libros o un computador de última generación o muchas cosas para poder hacer homeschool. Podemos hacerlo con lo que ya tenemos en casa. Las madres que educan en casa no trabajan. Esto es una preocupación de muchas familias porque sabemos que en muchos de nuestros países los dos papás deben trabajar o cuando estamos trabajando los dos y uno de los dos o tomamos la decisión de hacer homeschool y uno de los dos se retira de trabajar, pues los ingresos disminuyen. Pero si bien es cierto que muchas veces los papás son los que proveen los recursos económicos, en muchos casos las mamás también tienen emprendimientos o tienen empresas o incluso son mamás solteras que no tienen la opción de que el padre aporte económicamente, también pueden hacer homeschool. No es algo de que, no, esto solamente es enfocado a familias donde está el papá, la mamá y el papá es el que se dedica a traer recursos. No, también hay la opción de que las mamás solteras o mamás que quieren aportar recursos a su familia puedan hacerlo. Es un tema de organización de tiempo y de establecer prioridades, ¿no? Porque, como lo vamos a ver también en la clase, una prioridad como mamás, pues van a ser nuestros hijos. Entonces, debemos organizarnos y establecer prioridades en cuanto al tiempo que vamos a usar. Otro mito es los niños homeschool están en una burbuja. Y porque es que muchas veces cuando nos preguntan, ven, pero tú ¿por qué quieres hacer homeschool? Y obviamente nuestras razones son, voy a cuidar a mis hijos, voy a cuidarlos de todo eso que ustedes nos contaban, del bullying, de la ideología de género, del adoctrinamiento, del progresismo, de todas esas ideas que están llegando a nuestros hijos y que como padres creyentes nos preocupan. Pero eso no quiere decir que nuestros hijos estén en una burbuja. ¿Por qué? Porque
Nosotros, al tenerlos en homeschool, ellos tienen la oportunidad de aprender en actividades de la vida cotidiana y la vida real. No como cuando están en el colegio, que solo aprendes sentado en un pupitre, aprendes lo que tu compañerito de al lado te enseña o te cuenta, o de lo que el profesor te dice, o de lo que lees en los libros, sino que aprendes en la vida real. Y tus papás están a tu lado acompañándote y enseñándote. No es que no les vamos a hablar del mundo del real, no les vamos a hablar de que afuera van a encontrar personas que creen que tienen otro sexo, que por fuera son mujeres, pero que se sienten hombres, o bueno, tantas variedades que hay ahora. No, no quiere decir eso. Quiere decir que nosotros desde la verdad de la palabra les vamos a enseñar lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y qué es real y qué es lo que le agrada al Señor y que es la forma en cómo nosotros debemos responder a esas situaciones. Entonces, nuestros hijos tienen una mayor posibilidad incluso de conocer otros lugares, de poder ir a museos, de poder ir al parque, de ir al supermercado, de ir al médico, a una cita médica, de vivir la cotidianidad y las cosas que pasan en la vida real, porque pasa mucho que cuando los chicos salen incluso de la universidad, resulta que no se han enfrentado a una vida real, a coger transporte, a caminar, a conocer una tienda, a conocer un centro comercial de una forma adecuada porque no, pues todo el tiempo están en el colegio. Otro mito, y creo que es una de las cosas que más se repiten y que incluso nuestra familia y tal vez el gobierno y el Estado nos van a decir, y es que los niños homeschoolers no tienen problemas de socialización. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo se cree que la socialización o la buena socialización solamente se da con cuando los niños están con otros niños de su misma edad. Y esto no es cierto. Si nosotros vemos, em, incluso cuando nuestros hijos nacen, si no tienen más hermanos o si no tenemos más hijos, ellos nacen en un ambiente donde solo hay adultos. Ellos no nacen, o sea, los niños no tienen niños, nacen en un ambiente de adultos y es en ese ambiente de adultos donde ellos empiezan a tener buen aprendizaje en el apego emocional, en cómo socializar de manera adecuada con cualquier edad. Entonces, por ejemplo, con mis hijos, yo noto que ellos pueden establecer una conversación fácilmente con personas de cualquier edad. Em, no solamente con los niños de su misma edad, sino con personas de cualquier edad. ¿Por qué? Porque han crecido y han estado en un ambiente donde nosotros nos vemos con más adultos, nos vemos con niños mayores, con niños menores, con niños de su misma edad. Y esto hace que ellos puedan tener situaciones sociales donde pueden aprender de todo tipo de temas. Entonces, para ellos es mucho más fácil establecer una conversación. Además, son más libres para hacer preguntas, para cuestionar cosas que a ellos no les parecen y preguntarse, o sea, ¿por qué esta persona, como lo que nos contaban, este niño está diciendo que le gustan otros niños? ¿Por qué sucede esto en la calle o porque podemos ver personas diferentes a nosotros en la sociedad y lo pueden hacer libremente? ¿Sí? No, no son cuestionados, no se burlan de ellos por hacer preguntas, no, eh, no les responden con o no les dan respuestas, como diría yo, libreteadas o que solamente están en los libros, sino que pueden tener respuestas de diferentes tipos. Y además pueden conocer la verdad, que también vamos a hablar de eso en las clases y cómo es que en las escuelas, en muchos lugares, muchos colegios, no les enseñan la verdad, no les enseñan sobre Dios,
no les enseñan lo que dice la palabra de Dios, sino son cosas basadas en el humanismo y en otras teorías que van en contravía a la palabra. Otro tema que puede preocuparnos cuando ya tenemos hijos haciendo homeschool o cuando ya están llegando a esa etapa universitaria es que los niños homeschooler no van a tener problemas cuando ingresan a la universidad, porque pues va a ser un momento en los que sí o sí nuestros hijos van a tener que salir de nuestra casa. Pero hay estudios que comprueban que los niños que se educan en casa adquieren muchos conocimientos y habilidades que les van a permitir adaptarse fácilmente a la vida universitaria. O si por alguna razón deben volver a un colegio o a una escuela, va a ser mucho más fácil adaptarse. ¿Por qué? Porque ya tienen unas rutinas establecidas, ya han adquirido y han conocido diferentes métodos de estudio y tienen unas habilidades sociales que les permiten desenvolverse de forma adecuada en la educación tradicional. El otro día hablaba con alguien sobre el tema de que los niños homeschool tienen unas rutinas, o sea, tienen unas rutinas y tienen unos tiempos que ellos ya se han autorregulado y no necesitan que una persona, que un policía, esté encima diciéndoles, esto es lo que tienes que hacer, o por favor permaneces en silencio, o ponme atención. No, ellos ya se han autorregulado y saben, ven, esta es mi responsabilidad, esto es con lo que tengo que cumplir, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder cumplir con esas responsabilidades? Y son habilidades que van adquiriendo a lo largo del tiempo, no es que tú empezaste a hacer homeschool y a la semana el niño ya se sabe que se tiene que sentar, sabe que se tiene que hacer unas tareas, no, es algo que se adquiere a lo largo del tiempo. Bueno. Debido a todas estas preguntas, porque sé que cuando vamos a empezar a hacer homeschool y como les decía al comienzo, nos surgen muchas dudas desde nuestra mente, nuestra enseñanza, nuestra cultura, dentro de lo que nos han enseñado. Yo sé que muchos de los que estamos aquí fuimos al colegio. Muy pocas personas han tenido la oportunidad de hacer homeschool. Tengamos papás o mamás que hayan tenido esa idea de hacer homeschool con nosotros. Muchos de nosotros hemos pasado por el colegio, por la escuela. Entonces, la idea de esta clase es poder acompañarlos a ustedes y orientarlos para que puedan entender de qué se trata el homeschool, cuáles son las ventajas y desventajas, porque esto trae ciertos desafíos. Esto no quiere decir que sea difícil, pero trae unos desafíos a los que nos tenemos que enfrentar como papás y mamás. Y queremos ayudarlos a tomar una decisión que sea informada y que puedan usar esta herramienta, esta información, este conocimiento como una herramienta para tener objetivos bíblicos claros con el homeschool y que podamos despojarnos un poco de esas ideas que tenemos de colegio, de estar en una escuela, que me pasó a mí, y podamos tener objetivos claros y saber qué vamos a hacer, qué les enseñamos, cuántas horas. ¿Esto el homeschool es bíblico o es una invención o qué nos dice la Biblia sobre la educación de nuestros hijos? Y un tema que nos preocupa muchas veces, ¿es esto legal? O si es alegal o es ilegal, ¿qué debo hacer? ¿Qué posición debo tomar? ¿Qué evidencias debo tener en caso de que me llamen o que me denuncien o que me llamen de servicio social? No sé cómo se llama en cada país, em, a decirme, es que tú estás violando los derechos de tu hijo a la educación. ¿Qué debo hacer? Entonces, he leído sobre leyes en diferentes países y la idea es poderlos asesorar y poderlos darles información de cómo hacerlo, de qué es lo que tenemos que tener y,
y de sitios en donde podemos buscar información. También vamos a ver temas como, por ejemplo, qué metodologías y formas de hacer homeschool, porque hay una variedad y muchas formas de enseñarle a nuestros hijos que podemos usar y que depende de lo que más se adecue a cada familia y a cada niño. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema también. Vamos a hablar sobre temas de socialización, sobre algunas investigaciones que se han hecho sobre socialización y sobre estrategias de socialización, porque tampoco quiere decir que entonces ellos nunca vayan a salir y solamente hablen con nosotros y nada más, sino qué estrategias de socialización podemos utilizar y cómo podemos ayudarlos a tener buenas habilidades sociales, ¿sí? Y también vamos a hablar de algo que es muy importante, que son los estilos de aprendizaje, porque cuando nos centramos al homeschool, nos damos cuenta que muchas veces nuestros hijos no aprenden de la misma manera que nosotros aprendimos. Incluso ellos, entre ellos no aprenden de la misma manera. Mis hijos, mi hija mayor, ella sí es muy aplicada, le gusta escribir, le gusta su letra bonita, con muchos colores, los esferos, y ella tiene sus cuadernos organizados y todo. Pero mi hijo, el de en medio, a él no le gusta escribir. Entonces, ¿qué estrategias me ha tocado inventarme para que él le tome cariño y entienda que hay momentos en los que hay que escribir, pero pues hay momentos en los que puedes aprender de una manera libre? Entonces vamos a ver hablar de estilos de aprendizaje, vamos a hablar de temas de organización de tiempo, bueno, vamos a hablar de varios temas. Básicamente la clase o esta asignatura está dividida en 12 clases, una clase semanal, un tema diferente cada semana y hay la oportunidad de estar en 2 horarios. Entonces, para la zona, sobre todo de España, la clase va a ser los martes de 8 a 9 p.m., que eso es más o menos esta hora. Para nosotros para Colombia, pues vamos de acuerdo al horario que se nos ajuste. Entonces vamos a poder estar el martes de 8 a 9, que es más o menos 1 o 2 de la tarde de Colombia, o 2, 3 de la tarde de New York, o en México 12, 1 de la tarde. Los jueves vamos a estar ya en la noche, que es más orientado para Latinoamérica, donde podemos estar a las 6, 7 p.m. de México, 7, 8 p.m. de Colombia o a las 8 p.m. de Nueva York. Entonces, como se dan cuenta, hay la oportunidad de que no importa dónde estemos, qué lugar del mundo estemos, podamos conectarnos a una hora que se nos ajuste. Pero entonces, ¿cómo hago para inscribirme? ¿Cómo hago para poder participar de esta materia, de esta asignatura? Está este código QR. Creo que muchos de los que están acá ya están en Telegram, entonces por ahí también van a encontrar la información, pero para los que ya están en Telegram y quieren unirse a la academia, acá está la dirección de la página web. La idea es que ingresen a la página web, luego allí van a encontrar una pestaña donde están los programas y precios y luego allí van a encontrar, al hacer clic ahí, van a encontrar una serie de pasos donde se explica cómo se pueden matricular. Allá hay un botón que dice matricúlate aquí y están las opciones de los programas. Entonces ahí escogerán el que más adecue a ustedes, diligencian unos datos en el formulario y ya después les aparece la opción de pago. Voy a ir a una parte de preguntas. Entonces, el que quiera preguntar, temas relacionados a lo que ya hablamos, temas relacionados a cómo se inscriben, temas relacionados a otras cosas que quieran resolver y podamos resolver aquí en esta sesión. Y entonces lo pueden hacer.
entrar a esta etapa de preguntas de la sesión y voy a dejar la diapositiva anterior para los que quieran leerla y puedan entender cómo se hace el proceso de inscripción. Entonces, ¿alguien que nos quiera contar? Las clases inician el 11 de septiembre. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Que quiera hacer algún aporte? Precios. Los precios los vas a encontrar detallados en la página web. Allí en la parte donde está programas y precios, ahí está detallado. Yo vivo en España, no. Vivo en Colombia. Soy colombiana. Bueno, la metodología de las clases también va a ser una parte, la idea es que sea muy dinámica, que ustedes puedan participar, hacer preguntas relacionadas a cada tema. La idea es que ya cuando ustedes se registren, va a haber un grupo de Telegram donde yo les voy a enviar material para que podamos desarrollar durante la clase y donde van a ver tal vez nombres de libros, de páginas donde ustedes pueden consultar y profundizar más sobre el tema. Y donde puedan conocer más sobre todo este tema del homeschool, porque es muy amplio, o sea, hay muchísima información y como les decía al comienzo, a veces no sabemos cuál es la mejor opción, cuál es la mejor forma. Entonces, la idea es que los pueda acompañar en esa labor. Durante estos 6 años he leído mucho sobre el tema, entonces quiero acompañarlos. Erika, levantaste la mano. Ah, sí, una preguntita. Bueno, yo estoy en Chicago, entonces yo tengo que enseñar a mis hijos en inglés. Entonces también van a ayudar en cuestionar como, porque yo he utilizado solo un curriculum, pero pues es que he buscado y es tan, ay, no sé cómo se dice en español, tan overwhelmed, tan abrumador ¿Sí? que luego ya no sé ni qué y a veces se me hace un poquito complicado y bueno, siempre, no importa el tiempo que uno tenga, yo creo que siempre hay muchas preguntas y muchas cosas, así que para uno mejorar, ¿verdad? Porque yo la verdad, no, aquí por el área donde yo vivo con las personas que yo conozco, la verdad es que nadie hace homeschool hasta este año que 4 mujeres se acercan a mí para preguntarme de homeschool y yo, bueno, pues yo solo sé esto, ¿verdad? Pero sí, la verdad sí me gustaría mucho, pues, aprender y poder, pues, estrategias más que nada, ¿no? Para cuestiones como a mis hijos batallo con que lean, no sé, las matemáticas, pues, sí les gustan, pero también, entonces, cositas así como todo eso, uno puede tener un poco de idea en estas clases. Sí, Gracias. sí, vamos a hablar, hay una clase donde vamos a hablar de métodos y vamos a hablar de currículum. Entonces, yo tengo una lista de currículums tanto en inglés como en español, donde ustedes van a poder revisar, pues, cuál es el que se ajusta más a ustedes, pero también en métodos vamos a ver qué tipos de homeschool hay, porque es tan variado como las familias que hacen homeschool. Entonces vamos a poder ver también, vamos a poder en estilos de aprendizaje ver estrategias de cómo le enseño a cada uno si, por ejemplo, no les gusta leer o bueno, qué es lo importante que ellos deben aprender. Entonces también vamos a hablar, en estas clases vamos a aprender sobre eso. ¿Cómo funciona el homeschool? Si tengo niños con 6 años de diferencia, también en las clases vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo hago? Porque pues como yo les decía, mis hijos tienen 16, 11 y 3 años. Entonces, ¿cómo hago yo para poder enseñarles a los tres con edades tan diferentes y en grados tan diferentes? ¿Cómo hago para enseñarles? Eso también lo vamos a ver. Hay muchas estrategias que se pueden usar, pero pues al ser una pregunta tan específica, creo que se me iría todo el tiempo acá
pueden explicar, igual por Telegram, todas las preguntas que tengan, en la medida de la posibilidad, los vamos a ir contestando. Yo tengo 2 hijos, la niña de 10 años, el niño de 13, gracias, por el horario, yo estoy en Madrid. Ok, bienvenida. Acá en Colombia los chiques entran desde los 5 al jardín. Este curso apoya desde esa edad o incluso desde antes. Sí, vamos a ver, como les decía, dentro de métodos y estilos de aprendizaje, vamos a ver también cómo empezamos a enseñarles a nuestros hijos desde pequeños. Em, y es algo, y es uno de los mitos, y es que tú empiezas a aprender desde que entras al colegio. Y resulta que no, los niños aprenden desde que incluso están en el vientre de la mamá. Pero qué cosas usamos para enseñarles, también lo vamos a ver. Igual, si no pudieron ver esta clase va a quedar grabada en YouTube. Entonces la van a poder encontrar grabada allí. Consejos de cómo conciliar labores de casa y la educación en casa también. También lo vamos a ver. Porque esa es como mamás homeschool, nosotros no solo nos dedicamos a hacer homeschool y a enseñarles a nuestros hijos, sino que tenemos que hacer labores de casa, debemos atender a nuestro esposo, debemos hacer mercado, debemos hacer pagos, debemos ir a citas médicas. Entonces, ¿cómo organizamos nuestro tiempo y no nos sentimos estresadas y abrumadas con esas labores? También lo vamos a hablar en la clase. Asesoría legal. Bueno, como yo les decía, yo soy psicóloga, pero he leído mucho sobre leyes en diferentes países y puedo ubicarlas un poco en el tema legal de cada país, pero sí les voy a direccionar a ciertos lugares donde pueden decirles cómo se hace o a qué lugar debo ir. Y tenemos igual mamás que están en diferentes países. Habrá materiales para niños de 4 años. ¿Cuántas horas requeriría desarrollar con ellos el programa? Bueno, más que por ahora, más que ser una clase orientada para los chicos, va a ser una clase orientada para los papás. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de ese tema, o sea, cuánto tiempo me requiere enseñarles a mis hijos de diferentes edades y cómo se hace, y estrategias de cómo se hace, si lo vamos a hablar, qué tipo de materiales podemos usar, también lo vamos a hablar, pero no es como que yo les voy a dar un currículum como tal, esto es lo que vas a hablar con tus hijos o es lo que les vas a enseñar, no. Vamos a ver estrategias y vamos a ver incluso cómo podemos armar un currículum de acuerdo a las edades, pero no es como, como que yo les voy a dar un currículum como tal en este momento, ¿no? Bueno, acá nos dicen para asesoría legal en España hay un grupo en Telegram llamado KB, en el mensaje fijado hay documentación sobre ello muy completa, aunque la última actualización es del 2022. Ok, muchas gracias, Dante y Miriam, por la respuesta. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera preguntar? Como les decía, igual en cada clase van a tener un documento escrito con enlace a páginas con nombres de libros donde pueden profundizar más en la información. Vamos a tener espacios de preguntas donde vamos a poder resolver esas preguntas puntuales de acuerdo al tema que estemos viendo. Y vamos a ver estrategias. La idea es que lo que yo les voy a enseñar o lo que les voy a decir es algo que se pueda aplicar para diferentes familias, diferentes idiomas y diferentes países. Entonces, la idea es que puedan inscribirse a la asignatura y puedan conocer toda esta información. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. ¿Alguna sugerencia?
No te preocupes. Estas clases van a estar, como les decía, orientadas a papás. Y qué estrategias y en dónde buscar materiales que nos puedan ayudar a enseñarles a nuestros hijos. Bueno, les recuerdo, las clases empezarán el 11 de septiembre. Inicio de clases 11 de septiembre. Aquí Eli nos ayuda a dejar también un video paso a paso para los que quieran buscarlo también. Allí en este video está la explicación paso a paso de a dónde debemos ir, en qué página debemos encontrar, en qué pestaña vamos a encontrar los precios y dónde podemos matricularnos. Entonces, también está allí en el chat, lo pueden encontrar. Y también, Lizeth, en el grupo de Telegram también puedes encontrar información. ¿A partir de qué edad te recomienda empezar? Bueno, pues como les decía ahorita, los niños están aprendiendo todo el tiempo desde que nacen, pero así como que nos sentemos a estudiarles, a enseñarles ciertas cosas, yo creería que a partir de los 2, 3 años, más o menos ya ellos tienen la posibilidad y la atención para empezar a aprender ciertas cosas. De eso también vamos a hablar en las clases. Listo, Eli. Gracias a todos por estar aquí. Sé que hay muchas dudas, muchas preguntas. Pueden hacerlas igualmente por el grupo. Sí, vamos a hablar de unschooling. Les invito pues a que se inscriban, que puedan participar de estas clases. Vamos a hablar, la idea es hablar de una variedad de temas que sé que son los que más nos preocupan o nos surgen. Entonces, igual, como dice Eli, por el Telegram podemos también responder preguntas y nuevamente les invito a que se inscriban. Muchas gracias a todos por conectarse. Buena tarde para los que están a este lado en Latinoamérica. Buena noche para los que están en Europa. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Y realmente esto es una labor que va a glorificar al Señor. Entonces, los esperamos. Nuevamente queda grabado, sí señora, queda grabado. Recuerden, 11 de septiembre empiezan las clases. Muchas gracias a todos. Buena noche.